Bienvenidos a Historia de Nuestros Santos, un espacio creado para acercarte cada día la vida del santo que la Iglesia celebra. Aquí encontrarás relatos inspiradores, llenos de fe y enseñanzas, narrados con detalle y cercanía para que puedas descubrir la grandeza de quienes entregaron su vida a Dios. Además, este camino lo compartimos con Donna y Lorenzo, para que puedas escucharlas y meditar en cualquier momento y lugar. Suscríbete a nuestro canal para no perderte el contenido diario. Activa la campanita de notificaciones y ayúdanos a crecer compartiendo nuestros videos con tus familiares y amigos. Porque conocer la vida de los santos es descubrir que la santidad también es posible para nosotros. Desde los primeros tiempos, los hijos de la Iglesia han mirado hacia María con amor y confianza. En sus manos, el cielo depositó el tesoro de la gracia. En su corazón, el deseo de guiar a cada alma hacia su Hijo. Ella, la Madre del Salvador, no solo nos dio a Jesús, sino que continúa presentando nuestras súplicas ante su trono. Hoy conoceremos a María, Madre y Mediadora de todas las gracias, aquella que une el cielo con la tierra, que escucha nuestras oraciones y las transforma en bendiciones. Acompáñame en este viaje de fe y amor a la Virgen María, nuestra mediadora ante Dios. Bienvenidos. Hoy vamos a meternos con un tema que a menudo da que hablar y genera cierta confusión, ¿verdad? Sí, bastante. Hablamos de cómo se come eso de que la Biblia diga en Primera de Timoteo que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre, y luego, pues en la práctica católica se pida la intercesión a la Virgen, a los santos. Efectivamente. Para muchos suena a contradicción directa. Sí, es un punto que merece la pena mirar con calma. Hoy vamos a ver cómo la doctrina católica entiende esa mediación única de Cristo, que es fundamental, claro, pero la relaciona con lo que llama una cooperación o intercesión, siempre subordinada, de María y los santos. Y tenemos fuentes variadas para esto, ¿no? Sí. Nos apoyaremos en análisis teológicos, como uno muy interesante del padre Sack, también en enseñanzas de papas, sobre todo Juan Pablo II, documentos del Concilio Vaticano II, como la Lumen Gentium. Ajá. Daremos alguna pincelada del contexto histórico de principios del siglo XX y mencionaremos clarificaciones recientes del magisterio como las ideas reflejadas en la nota doctrinal Mater Populi Fidelis. Perfecto. El objetivo entonces es desgranar un poco esos conceptos que usa la Iglesia como participación, analogía. Eso es. Para ver si podemos entender esta doctrina sin verla como una contradicción, sino más bien como una forma de profundizar en la idea de la comunión, ¿no? Sí. Esa conexión entre la Iglesia aquí en la tierra y la del cielo. Exactamente. Esa es la idea. Conflicto, por así decirlo. 1 Timoteo 2:5. Parece muy claro. Un solo mediador. Mucha gente, sobre todo fuera del catolicismo, dice, oye, invocar a María o a los santos va directamente contra la Escritura. Es la objeción clásica, sí. Y para entrarle bien, el artículo del padre Sack que mencionaba nos da un par de herramientas conceptuales que son, muy útiles. Habla de analogía, o sea, esa relación de parecido entre cosas distintas. ¿Vale? Y sobre todo de participación, entendida como tomar parte en algo que es propio de otro, como compartir una cualidad o una función. Participación. Sí, y ojo, que no son trucos para salir del paso, son claves de lectura teológica para entender la Biblia en profundidad, más allá de una lectura literal y aislada. Sack lo llama evitar una lectura fundamentalista, pero aclara que se refiere a quien basa su fe solo en la letra de la Biblia sin contar con la tradición o el magisterio. Entendido. No es negar el texto, sino leerlo en un contexto más amplio, con más herramientas. De hecho, Sack dice que este principio de participación ya lo vemos en otros sitios de la Biblia, resolviendo aparentes contradicciones. Por ejemplo, el tema del fundamento de la Iglesia. Justo. 1 Corintios 3:11. Nadie puede poner otro fundamento que Jesucristo. Rotundo. Pero luego, en Efesios 2:20, dice que estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y que Cristo es la piedra angular.
¿Cómo encaja eso? Pues fíjate, Sack apunta algo interesante ahí. Analizando el griego, parece que Cristo es la piedra angular, la acrogoniaios, la pieza clave que cierra y da sentido a todo. No necesariamente todo el fundamento base, el temelios. Ah, vale. Entonces, los apóstoles no serían un fundamento distinto, sino que participan de ese único fundamento que es Cristo. Lo hacen en Él, por su gracia. Es más, la propia Iglesia es llamada columna y cimiento de la verdad en Timoteo 3:15. O sea que hay como una transmisión de esa función. Eso es, una participación. Es un buen ejemplo. Sí, y supongo que esto se repite. ¿Qué pasa con otros roles, como el de pastor? Jesús es el buen pastor, claro, en Juan 10. El gran pastor en Hebreos. El único, sí. Pero Pablo habla de pastores en Efesios 4. Y Jesús le dice a Pedro, apacienta mis ovejas. Exacto. Y de nuevo, no se ve como contradicción. Esos otros pastores lo son por participación en el único pastoreado de Cristo. Él no es un pastor celoso que no comparte, sino que asocia a otros a su misión. Vale. Y lo mismo con maestro. Jesús dice, no os llaméis maestro, que uno solo es vuestro maestro, Cristo, Mateo 23. Pero Pablo se llama a sí mismo maestro de los gentiles y habla de maestros en la Iglesia. Otra vez la participación. Otra vez. Participan del magisterio de Cristo, enseñan en su nombre, con su autoridad delegada. Quizá el ejemplo más peliagudo es el de Padre. Mateo 23:9. A nadie llaméis Padre vuestro en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. Eso suena muy absoluto, ¿no? Suena muy absoluto, sí. Pero luego Pablo se llama Padre espiritual de los Corintios, dice que los engendró en Cristo, y llama a Abraham Padre de todos nosotros. Claro. Aquí la clave es doble, me parece. Primero, el contexto. Jesús está criticando la vanidad del buscar títulos para aparentar, olvidando que todo viene de Dios. Entiendo. Y segundo, que la paternidad humana, sobre todo la espiritual, se entiende como una participación de la única paternidad de Dios, que es la fuente de todo. Efesios 3 lo dice precioso. Doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda paternidad en cielos y tierra. Toda paternidad viene de Él. Toda paternidad. Sí. Sack cita a Spidlick, un teólogo que decía que los sacerdotes son padres porque participan sacramentalmente de esa paternidad divina. Nos engendran en el bautismo, nos alimentan con la Eucaristía, nos sanan. Vale. Entonces, el argumento de Sack es que este patrón de participación no es raro, sino que es como la forma habitual en que Dios actúa a través de Cristo en la Iglesia. Menciona otros casos rápido. Juez, santo, incluso dice que participamos de la naturaleza divina. Efectivamente, el meollo al que llega Sack es este. Si los creyentes, por estar unidos a Cristo, participamos de tantas cosas que en sentido absoluto solo son de Dios o de Cristo, fundamento, pastores, maestros, padres, jueces, santos, hijos de Dios, es tan raro o antibíblico pensar que también podamos participar de forma subordinada y dependiente, eso sí, de su mediación única. La idea es que Cristo no actúa en un espléndido aislamiento, una frase que Sack toma de otro jesuita, Simoens, sino que quiere asociar a su cuerpo, la Iglesia, a su vida y misión. Comparte lo suyo, vamos. Bien, pues apliquemos esto a la mediación. Primero, ¿qué significa exactamente mediador, mesites, en griego? Pues mesites es literalmente el que está en medio. Un intermediario, alguien que conecta a dos partes. En la Biblia, sobre todo en la carta a los Hebreos, se usa para Jesús como el mediador de la nueva alianza entre Dios y nosotros, una alianza sellada con su sangre. Y Pablo en 1 Timoteo especifica Cristo Jesús hombre. Llama la atención ese hombre. ¿Por qué? ¿Es para excluir a otros? Pues la mayoría de los expertos, como señala Sacks citando a Witherington, creen que Pablo subraya eso para combatir las primeras herejías que negaban que Jesús fuera realmente humano, los docetas. Ah, claro. Insiste en que Cristo pudo mediar precisamente porque se hizo hombre de verdad, siendo Dios y hombre. Su humanidad es el puente necesario. No parece que la intención fuera excluir cualquier intercesión subordinada, sino afirmar la base de la mediación de Cristo, su encarnación. Él es el único que está en ambas orillas por naturaleza. Vale. Y aquí es donde entra María en la teología católica. Juan Pablo II, por ejemplo, la llama mediadora.
¿Cómo se justifica ese título con 1 Timoteo 2:5? Juan Pablo II, y antes que él el Concilio Vaticano II, confirman ese título, sí, pero siempre con una aclaración fundamental. El concilio, en Lumen Gentium, aceptó el título de mediadora, junto a otros como abogada, auxiliadora, socorro. Sí. Pero explicó que esa mediación se entiende como su múltiple intercesión para conseguirnos los dones de la salvación. Y se insiste mucho en el carácter materno de esta función, que viene de ser Madre de Dios y Madre nuestra en el orden de la gracia. Pero la pregunta clave, ¿cómo se aseguran de que esa mediación materna no le quite importancia a la de Cristo? Que no compita, vamos. Totalmente. Y ahí es donde Lumen Gentium y Juan Pablo II son, de verdad, muy claros. Insisten hasta la saciedad en que la mediación de María es total y absolutamente subordinada a la única mediación de Cristo. Subordinada. No le añade nada, no le quita nada. Al revés, lo que hace es mostrar lo eficaz que es la mediación de Cristo. Cito de Lumen Gentium 60. La misión materna de María no oscurece ni disminuye en modo alguno esta única mediación de Cristo, sino que manifiesta su eficacia. Manifiesta su eficacia. Y del 62. Ninguna criatura puede ser puesta nunca en el mismo orden con el Verbo encarnado y Redentor. La mediación de María brota de la sobreabundancia de los méritos de Cristo, se apoya en su mediación, depende totalmente de ella y de ella saca toda su fuerza. Y dice que esta función favorece y de ninguna manera impide la unión inmediata de los creyentes con Cristo. Es una distinción clave, entonces. Una cosa es la fuente única, Cristo, y otra los cauces que Él mismo establece y que dependen de esa fuente. De hecho, Juan Pablo II recordaba que San Pablo, justo antes de decirlo de un solo mediador, pide en el versículo 1 que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres. Exacto. Esa petición de interceder por todos, usando una palabra griega relacionada con intercesión, muestra que la mediación única de Cristo no anula, sino que funda y anima otras formas de intercesión subordinada dentro de su cuerpo. Es, otra vez, la participación. La participación, sí. Lumen Gentium 62 lo dice tal cual. Así como el sacerdocio de Cristo es participado de varias maneras, así también la única mediación del Redentor no excluye sino que suscita en las criaturas una múltiple cooperación que participa de la única fuente. Vamos que Dios en su plan quiere hacernos partícipes de su obra. Y claro, esta idea de intercesión participada se extiende a todos los santos, no solo a María. La Biblia misma anima a orar unos por otros. Pablo lo hacía, pedía que oraran por él. Santiago dice que la oración del justo puede mucho. Toda la Iglesia oró por Pedro. Pero a ver, si la intercesión de Cristo es perfecta, ¿para qué hacen falta las otras? La respuesta católica, siguiendo esta línea, es que la perfección de la intercesión de Cristo no significa que sea la única acción de interceder. Al revés, su intercesión hace posible, potencia y da valor a la nuestra, cuando la hacemos en Él. Pedirle a un santo que ya está en el cielo que rece por nosotros se ve como algo parecido a pedirle oración a un hermano aquí en la tierra, con la ventaja de que el santo ya está unido perfectamente a Cristo. La muerte, para el católico, no rompe esa comunión, ese vínculo de amor en Cristo. El Catecismo lo dice así en el 956. Los santos no cesan de interceder por nosotros ante el Padre. Presentan por medio del único mediador, Cristo, Jesús, los méritos que ganaron en la tierra. Ayudan a nuestra debilidad, vamos. Incluso Sack menciona la mediación de los ángeles en Apocalipsis, presentando las oraciones. Exacto. Sería otra forma de mediación subordinada, siempre dentro del plan de Dios y centrada en Cristo. Es una visión de comunión, de conexión en el cuerpo místico. Y esta doctrina, claro, tiene su historia. ¿Cómo fue evolucionando esta reflexión sobre María Mediadora, por ejemplo, más recientemente? Pues a principios del siglo XX hubo un interés muy grande, tanto en la teología como en la piedad popular, por este papel mediador de María. Revistas como La Vida Sobrenatural lo reflejan. Teólogos, como el dominico español Arintero, hablaban de María como cosantificadora, cooperando con el Espíritu Santo,
y escritos espirituales ligados a la devoción al amor misericordioso también le daban mucho peso a María Mediadora. O sea que había un caldo de cultivo. Sí, y este fervor llevó a un movimiento, sobre todo desde Bélgica, con el cardenal Mercier y mucho apoyo en España, que pedía que se definiera como dogma que María es mediadora universal de todas las gracias. ¿Sí se llegó a definir? No como dogma, que era lo que algunos querían. Pero sí hubo un reconocimiento. El Papa Benedicto XV, en 1921, instituyó una fiesta litúrgica para algunas diócesis, empezando por Bélgica, de María, mediadora de todas las gracias. Y Pío XII, que impulsó mucho la devoción mariana, definió el dogma de la Asunción, puso la fiesta de María Reina, pues indirectamente reforzó esa idea de su poder de intercesión. Pero luego llegó el Concilio Vaticano II y parece que puso un poco de orden o matiz, ¿no? Correcto. Como decíamos, Lumen Gentium reconoció el título de mediadora, sí, pero lo encuadró muy bien dentro de la doctrina sobre la Iglesia y sobre Cristo. El concilio quiso mostrar que María es parte del misterio de Cristo y de la Iglesia, y que su función siempre está al servicio de la mediación única de su Hijo. Evitó una definición dogmática aislada y puso el acento en la subordinación. Juan Pablo II siguió esa línea, explicando esa mediación como algo maternal y subordinado. Y parece que el magisterio más reciente sigue por ahí, aclarando y siendo prudente. Mencionabas una nota doctrinal, Mater Populi Fidelis. ¿Qué dice sobre estos títulos? Bueno, esa nota, aunque la fuente la presentaba como hipotética, refleja líneas de trabajo reales del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Lo que hace es reafirmar títulos que expresan la maternidad espiritual de María dentro de la Iglesia como Madre de los creyentes, Madre del pueblo fiel, porque subrayan que su misión es guiarnos hacia Cristo desde dentro de la comunidad. Y también entra en los títulos más, digamos, dedicados como corredentora. Exactamente. Explica por qué la Iglesia no recomienda usar corredentora. Siguiendo la línea del Vaticano II y de teólogos como Ratzinger, se ve que ese título, aunque un experto pueda darle una interpretación correcta, se presta mucho a confusión. Claro. Puede hacer pensar que María está casi al mismo nivel que Cristo en la redención, y eso la doctrina católica no lo admite. Cristo es el Redentor, único. Y de forma parecida pide prudencia con mediadora, mediadora de todas las gracias o madre de gracia. No los prohíbe, pero insiste. Hay que entenderlos siempre como cooperación maternal, intercesión, totalmente subordinada y participada que viene de Cristo y lleva a Cristo, nunca como una fuente paralela. El énfasis hoy está en su maternidad espiritual dentro de la Iglesia y al servicio de Cristo. Entendido. Entonces, resumiendo la idea central, esa tensión que veíamos al principio entre 1 Timoteo 2.5, un solo mediador, y la práctica católica de acudir a María y los santos, se disuelve, desde la perspectiva católica, si aplicamos estos conceptos de participación y analogía. Eso es. Los roles de María y los santos no serían mediaciones aparte o que compiten, sino una participación real, pero siempre dependiente, subordinada, en la única mediación de Cristo, que es la fuente de todo. Me gustó la analogía de Zach. La luna ilumina, sí, pero su luz es totalmente recibida del sol. Es una buena imagen, sí. La enseñanza constante del magisterio, desde el concilio hasta hoy, afirma sin dudar que Cristo es el único mediador en sentido esencial, como fuente. El papel de María se entiende como el de una madre que coopera, intercede, nos guía hacia su Hijo desde su cercanía única con Él. Su función y la de los santos, lejos de ser un estorbo, se ve como una ayuda que muestra la riqueza de la gracia de Cristo y la vida de esa comunión de los santos, siempre bajo la única fuente de salvación, Jesucristo. Y para terminar, una reflexión que dejaba caer el padre Zach y que, bueno, nos puede hacer pensar. Él se preguntaba si, más que discutir si podemos ser mediadores participados en Cristo, no deberíamos plantearnos si debemos serlo, como parte del plan de Dios de compartir su vida y su misión con nosotros. Interesante. Si asumimos este modelo de participación, ¿cómo cambia nuestra forma de ver la oración por los demás, la comunidad de fe, la comunión de los santos, esa relación entre la iglesia que peregrina y la que ya está en el cielo? Ahí queda la pregunta para darle una vuelta. Buena pregunta para seguir reflexionando. Sí. Espero que hayas disfrutado conocer más sobre su vida y legado tanto como yo disfruté compartirlo contigo. Si te ha gustado este video,
No olvides suscribirte a nuestro canal Historias de Nuestros Santos. Es totalmente gratis y tu apoyo nos ayudará a seguir creciendo y trayéndote más historias inspiradoras. Activa la campanita para no perderte ningún video y deja tus comentarios abajo. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.